cordial saludo, estimados estudiantes de grado séptimo del Colegio Los Naranjos IED. En esta oportunidad vamos a hablar con respecto al segundo criterio de evaluación de nuestra rúbrica, que hace mención a la redacción de un texto narrativo, específicamente un cuento. Por eso es importante que a lo largo del año desarrollemos la habilidad escritural, específicamente la redacción. Por eso, el día de hoy traemos lo siguiente: tips para la elaboración de un texto narrativo. Y es que aquí no solo se trata de crear una historia, agregar personajes, un tiempo y un espacio. Debemos tener en cuenta otros elementos que se hacen de gran relevancia. Es por eso que vamos a contestar ¿qué necesitamos para elaborar un texto narrativo? Pues no es solo poner unas oraciones por ponerlas o un conjunto de palabras, sino que éstas adquieran un sentido. Para que un texto sea tal, es necesario que tenga una unidad de sentido y de forma, es decir, que las palabras y las oraciones que lo componen estén relacionadas entre sí. Por tanto, hoy vamos a ver dos elementos que son de gran importancia a la hora de elaborar nuestro texto narrativo. El primero, la coherencia. Pero, ¿qué es esto de la coherencia? Cuando nosotros hablamos de la coherencia, específicamente estamos refiriéndonos a ese significado global de un texto. Para que éste sea coherente, debe mantener un mismo tema, es decir, cada una de las partes que lo conforman deben relacionarse con el tema central. Todo texto debe poseer esa coherencia, de modo de lo que se expone en el que pueda ser comprendido para el receptor. ¿Quiénes son los receptores? Todas las personas que van a leer nuestro texto, en este caso los docentes que van a leer el cuento y los demás compañeros. Entonces, la coherencia consiste en esa expresión de la organización al nivel mental y de contenido de todo texto que posee. Un texto es coherente si como lector soy capaz de encontrarle sentido y distinguir la organización de sus partes. Por eso, para hacer la distinción de estas dos partes, vamos a ver los tipos de coherencia. Entonces, acá nos dice, existen dos tipos de coherencia, la global y la local. Cuando hablamos de global, hace mención a encontrarle sentido a un texto. Es fundamental que éste tenga un tema central. Para que un texto sea coherente, debe tener un tema central. Y todas sus ideas principales y secundarias deben estar relacionadas con ese tema. A eso se le llama coherencia global. Entonces, en este primer paso lo que estamos viendo es que necesitamos sí o sí de un tema central. Por eso aquí tenemos como tal que no se debe hacer. Vamos a hacer la lectura de este texto para darnos cuenta de lo siguiente. 2 girasoles azules y un perro que Felipe, el hermano de Cecilia, supo que antes de ayer un micro del Transantiago pasó de largo por su casa. Si nos damos cuenta en este ejemplo, arranca hablando de girasoles azules. De hecho, sabemos que los girasoles no son azules, ¿cierto? Entonces, en parte, no tendría esa coherencia. Después habla del perro que Felipe, no está bien la utilización de los conectores. Luego habla de la hermana de Cecilia. Luego habla del Transantiago y luego de su casa. Entonces, démonos cuenta que los elementos no guardan relación, y cuando los elementos no guardan relación, pues no existe coherencia. Entonces, lo importante es que si empezamos a hablar de vacas, no terminemos hablando de pollitos, sino que se mantenga la misma idea que nosotros habíamos propuesto o planteado desde un inicio. Por eso, el profesor John nos va a explicar el segundo elemento que se hace muy importante a la hora de elaborar nuestro texto narrativo, y se trata de la cohesión. Entonces damos paso al docente John. Bien, muchas gracias, Ivonne. Bueno, continuando con este tema de las propiedades textuales y bueno, mirando la manera como podemos producir los mejores textos, pues vamos a trabajar el tema de la cohesión. En este caso, para referirnos a la cohesión, vamos a hablar de algo muy importante, y es que esta propiedad tiene la capacidad de permitir organizar de una mejor manera
las ideas que se encuentran en un texto. En ese sentido, la función principal de la cohesión es encadenar las diferentes partes o ideas del texto. ¿A través de qué? Bueno, de diferentes recursos como pueden ser adverbios, artículos, algunos recursos retóricos. Bueno, de eso también vamos a hablar a continuación porque, como pueden notar, existen un par de formas básicas que nos van a ayudar a comprender un poco de lo que es la coherencia. La primera de ellas es la que se refiere a la parte lexical, ¿sí? Para que lo entendamos un poco mejor, es cuando nosotros hacemos una sustitución de palabras por otras que tienen unos significados similares. ¿Esto con qué fin? Pues de permitir que en el desarrollo de una idea, en el desarrollo de un texto, pues no cometamos esos errores que hacemos continuamente, como volver a tomar un nombre para referirnos a una persona, a un animal o algo, y comprender o construir oraciones muy similares. Como pueden ver acá, las dos formas como podemos entender esto es a través de, como ya les dije, la sustitución, que por un lado puede ser por medio de sinónimos, hiperónimos o antónimos, categorías que ustedes seguramente ya conocen muy bien, y por otro lado, cambiando esto por algo más retórico, como les había dicho anteriormente, que son sinécdotes, metáforas o metonímicas, ¿no? En este caso, pues ya nos estamos refiriendo a estructuras o ejemplos que también utiliza la literatura. Bueno, aquí también les traigo un ejemplo para que entendamos un poco mejor este asunto. Como pueden notar, hay un nombre que quiero que tengan muy presente. El nombre es Fernando González, que como pueden ver en la primera idea, pues es un tenista, ¿no? Está reconocido entre el top 10 de la ATP. Lo que sigue a continuación son referencias a este personaje, pero utilizando los recursos que dijimos ahorita. Por un lado está el feña, como la forma como se le dice, como un apodo, por decirlo de alguna manera, el deportista, ¿no? Para hablar a él como refiriéndose pues a lo que hace y la intención también del texto, la raqueta nacional y el cañón. Como se dan cuenta, varias formas de hacer referencia al mismo nombre utilizando recursos, como dijimos anteriormente, como los sinónimos y otras cosas como la metáfora. Bueno, y la otra parte importante para comprender la cohesión, otra forma básica, es la gramatical. Aquí ya entra lo que les había dicho, como pronombres, como artículos y todos estos elementos que conectan las ideas y que pues seguramente ustedes pues reconocen. Posiblemente por los nombres que ustedes pueden ver ahí se confundan un poco, ¿no? La deixis, la anáfora, la catáfora y la elipsis pues no son tan familiares como pueden ser los ejemplos que vienen con estas ideas. Simplemente tengamos en cuenta algo. Aquí vamos a hablar de pronombres, hablamos de relaciones que se establecen entre ideas, vamos a hablar de supresiones de algunas partes de los textos por cuestiones de obviedad. Y para ejemplificar esto, les traje este segundo ejemplo, en donde tenemos, como pueden notar, ahora sí, unas ideas, unas palabras claves para entender lo que significa cada una de estos componentes de la cohesión en su parte gramatical. Entonces tenemos la deixis y, como se dan cuenta en el ejemplo, desde su parte temporal y espacial, pues tienen unas palabras que nosotros ya reconocemos, como el entonces y allí. Ahí tenemos conectores y una palabra que reemplaza un lugar que se refiere a un espacio, ¿no? La anáfora ya vemos, por ejemplo, que Luisa cambia por la, ¿sí? La, entonces aquí entra a ser como un complemento a la oración y que evita que tengamos que decir nuevamente Luisa. Luego está en la catáfora, que esto es bien interesante, una idea que se proyecta, se dice, se intuye, se dice que se va a decir, pero no se dice, solo es hasta el final del texto en donde se completa. Ese es un recurso también de la cohesión. Y finalmente, cuando tomamos una idea completa y digamos como que la
replanteamos, en otras palabras. Así, como pueden notar, ustedes pueden utilizar estos recursos para generar unos textos mucho más estructurados, mucho mejor organizados, evitando cometer errores de forma, como la repetición, como la omisión de algunas cosas. Bueno, espero que todo esto que enseñamos, que les trajimos hoy junto con Ivonne, les haya servido para comprender un poco mejor las estructuras de los textos y la manera como ustedes pueden generar unas producciones mucho más organizadas. Les agradezco su atención. Si les gustó, no se les olvide dar like o darle la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Nos vemos en una próxima, muchachos. No se les olvide, vamos a producir textos de una mejor manera. Bye.